Vamos a pasar ahora a mi última reflexión. Es que esta reflexión final he descubierto que es la que más os gusta, porque cuento mis historias de abuelo cebolleta. Es que tengo ya una edad y tengo muchos recuerdos de cosas antiguas. No antiguas, pero sí de hace muchos años. Yo creo que este tipo de cosas os interesa. Hace muchos años, hace ya más de 20 años, vivía en un pequeño pueblo de apenas 200 habitantes en la provincia de Valencia. Ya creo que os he hablado alguna vez de ese pueblito. Se llama Vallanca. Yo supongo que habrá gente de Vallanca que me estará viendo y si no, que verá este vídeo más adelante. Y siempre tengo la sensación de que esos días que pasé allí, esos años, porque pasé años allí, marcaron una parte fundamental de cómo veo la salud y cómo percibo nuestro sistema sanitario español. Pensad que Vallanca lo era un lugar apartado, rodeado de montañas, carreteras de estas de montañas serpenteantes, donde el tiempo parece haberse detenido o que el tiempo va más despacio, donde las personas viven en una conexión más directa con la naturaleza y sus beneficios y sus limitaciones. Nuestra farmacia allí era una farmacia pequeñita. Pasábamos muchas horas viendo cómo allí la salud no es un concepto abstracto, sino es parte de la vida del pueblo. A pesar de estar en la Comunidad Valenciana, el hospital de referencia, que esto es algo que mucha gente no sabe, no estaba ni en Valencia, ni en Castellón, ni en Utiel, ni en Requena, sino en Teruel. Teruel, sí. Esa provincia que mucha gente piensa que no existe, pero que sí que existe. Para nosotros, los que vivíamos allí, y para la gente que todavía vive allí, Teruel es el sinónimo de atención médica especializada. Ir al hospital en este caso significa y significaba un trayecto de unos 3/4 de hora en coche, pero si tenías que ir en autobús, la frecuencia del autobús no te invitaba a que tuvieras una emergencia de ir a Teruel. Pasaba una vez al día. Venía a las 8 de la mañana a recoger a la gente y luego volvía como a las 3:30 de la tarde o las 4. En Vallanca es donde entendí la importancia de la medicina rural. El médico del pueblo no solo era alguien que llevaba una bata blanca, sino como un pilar central de la comunidad. El médico rural visitaba diferentes pueblos dispersos, atendiendo en pequeñitos consultorios donde las historias de la vida se mezclaban con los síntomas de la gente que iba a la consulta. Recuerdo al médico cómo llegaba a la consulta con su coche, bajaba del coche e iba con su maletín. En ese maletín parecía que llevaba casi de todo, con lo que poder curar a la gente. La labor del médico en estos casos no es solo médica, porque todavía hay muchos médicos rurales. Yo estoy hablando de este en concreto porque es con el que yo viví en aquel momento, pero tienen una vertiente muy humana excepcional. El médico rural no tiene el lujo de poder derivar inmediatamente a un especialista, a los pacientes cada vez que un caso se le parece o parece que sea complicado. El diagnóstico en este tipo de casos es muy importante. Muchas veces el derivar a una persona al especialista implica que el paciente tenga que organizarse para viajar o pedir ayuda a un familiar o a un amigo o incluso tener que enfrentarse a un gasto que, aunque pequeño, pudiera sufrir o suponer un sacrificio en la economía modesta de estos pueblos pequeños. El médico debía ser experto en estos casos en múltiples áreas. Era verdaderamente un todoterreno de la medicina, en el que igual trataba un resfriado, una posible fractura o incluso una luxación de cualquier articulación, desde problemas dermatológicos hasta problemas cardiovasculares. Y no solo eso, también lo hacía con una cercanía que ya era en sí misma un verdadero bálsamo. En estos pueblos pequeños, y si habéis vivido alguna vez en un pueblo pequeño lo sabréis, cada paciente tiene nombre, apellidos y una historia detrás que el médico conoce al detalle. La conexión en estos pueblos entre el médico y el paciente va más allá de la consulta. El médico rural conoce las dinámicas familiares, los miedos o incluso las dificultades económicas que tienen sus pacientes. Muchas veces el médico visita y visitaba entonces a personas mayores enfermas que no podían salir de sus casas, llevando no solo su maletín, sino también la tranquilidad de su presencia en donde estaba esa persona mayor que no podía desplazarse. El sistema sanitario universal en España ha permitido durante muchos años que esa atención sea posible. Pero el motor humano, en forma de médicos y enfermeras que
mueven esa maquinaria es lo que marca la diferencia. En un mundo donde los pacientes, sobre todo en las grandes ciudades, en muchas ocasiones son tratados simplemente como números, los médicos de la España rural nos recuerdan que la medicina es un acto profundamente humano. Ellos, estos médicos rurales, no solo cuidan de tu cuerpo, también cuidan de tu espíritu. ¿Qué os ha parecido? Os leo. ¿Habéis vivido alguna vez ese ambiente rural en alguna ocasión a lo largo de vuestra vida? ¿Habéis vivido en un pueblo muy pequeño? Podéis dejar vuestro testimonio en el canal de Telegram, en el apartado de testimonios, mediante un mensaje de voz. Estaré encantado de poder escucharlo. Como veis, en los pueblos teníamos una relación muy cercana con médicos, enfermeras, y no solo del pueblo. Conocíamos a todos los médicos y todas las enfermeras de la comarca, porque todos iban moviéndose de un pueblo a otro. Y al final siempre coincidías con todos o con casi todos.